buenos días, encantado de estar con ustedes en su diario del 4. Miren, hoy es una fecha de esa, o de los días que colocan a uno en una situación de tristeza, porque eso que acaba de acontecer por allá por Ucrania, un avión repleto de pasajeros, supuestamente, alegadamente derribado por un misil, sobrevolando una zona en conflicto entre ucranianos y rebeldes prorrusos, deja un saldo terrible de 195 personas, niños, personas, gente completamente fuera de todo conflicto. Es una situación sumamente muy penosa. ¿Qué acontece cuando hay situaciones, eventos como este? Bueno, buscar culpables. Y probablemente, si se encuentran los culpables, pues esto se quede en el mundo de las especulaciones, de los mea culpa, de situaciones que se dan y que el mundo no termina de entender. Ahora mismo se habla de elementos causales. Algunos señalan que ese avión fue derribado por error, porque se entendía que esa misma ruta seguiría el avión presidencial con Putin, el presidente ruso. Oiga por dónde van las cosas. Y un error pues costó la vida de todas estas personas. Otros añaden que es simplemente una situación del mismo conflicto. Ya por ahí se había derribado antes un helicóptero. Y esto es lo que convierte a uno en el simple espectador a la espera de que las naciones en conflicto, porque no crean ustedes que eso es un asunto meramente regional, eso involucra de muchas maneras a otras naciones, a las apuestas entre intereses que se discuten en esa zona, en esa región. Pero lo que es real y lo que es doloroso es que 195 pasajeros de una aerolínea perdieron la vida luego de esta tragedia terrible. Mientras eso aconteció y se está discutiendo, en la Franja de Gaza siguen los problemas. Israel anuncia que va a continuar sus operaciones militares, hace advertencia a la población civil de que abandone esa zona, porque ellos van a continuar en su incursión por tierra, arrasándolo todo. Y Naciones Unidas lo único que hace es pedirle a la población que haga lo que dice Israel, que procure mantenerse fuera del alcance de lo que son estas acciones bélicas que se están operando en esa zona del mundo. Una situación realmente lamentable, sumamente peligrosa, que añade a una situación mundial que económicamente bastante delicada, un factor que, como el bélico, siempre deja daños terribles y permanentes para la humanidad. Nosotros, sin embargo, lo único que aspiramos es que esto termine de esclarecerse, si es que se esclarece. Fíjense como por ahí el avión de esa misma línea aérea, me parece, que desapareció hace unos meses y todavía estamos esperando ver cuál fue el destino. Se discutió muchísimo, se habló incluso de que probablemente haya sido situaciones del más allá, de otros lados, del firmamento, del universo, pero desapareció un avión que todavía no se tiene versión alguna oficial del paradero del mismo. Vamos a esperar que esta situación se esclarezca y que las Naciones Unidas cumplan con su papel de mediador efectivo
y que las grandes naciones que operan detrás de todos estos movimientos, todas esas grandes naciones, pues hagan lo que tienen que hacer también para evitarle al mundo padecimientos y tragedias como esa que acaba de provocarse en la zona de Donetsk, allá en Ucrania. Lamentable. Pero como le digo una cosa, le digo la otra, viendo el mundo. Por ejemplo, ayer culminó la segunda jornada del grupo BRICS en Brasil, y eso sí que es importante y auspicioso para el mundo, sobre todo para los países en desarrollo. Recuerden ustedes que ese grupo BRICS, compuesto por 5 grandes naciones, pues conformaron un nuevo banco, un banco que va a ser el contrapeso más o menos del Fondo Monetario Internacional, porque es un banco que va a generar, es una ventanilla abierta ya para los países en desarrollo, poder tocar allí la puerta y buscar recursos para el desarrollo. Y entonces ayer, en esa jornada de ayer, el gobierno chino, que forma parte de ese grupo BRICS, pues decidió disponer de 20.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe, para programas, proyectos de desarrollo. Esa sí que es una importante noticia, porque como les decíamos ayer y les reiteramos hoy, de lo que se trata es de una iniciativa plausible, como lo acaba de hacer el grupo UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, aplaudir una acción como esta, porque le da alternativa a los países en desarrollo, básicamente incluso de toda esta zona de acá, de América Latina, para que puedan disponer de recursos frescos en condiciones auspiciosas para poder emprender proyectos de desarrollo. El banco se inició con capitales por alrededor de 100.000 millones de dólares, y eso es muy importante. Así que fíjense cómo por un lado tenemos el desaliento de informar sobre una tragedia como esta en Ucrania, pero por otro lado también el mundo recibe con beneplácito acciones de naciones importantes que procuran abrirle un espacio más a países en desarrollo, pero que no cuentan con los recursos necesarios para esos fines, bueno, para que puedan disponer de financiamiento para proyectos, muchos de ellos proyectos de infraestructuras vitales, básicos, para poder avanzar. En el mundo local, en la plaza nuestra, en la República Dominicana, hay varias situaciones. Primero, el calor y la sequía, un problema sumamente grave que ya nos preocupa sobremanera por los efectos que tiene sobre un recurso vital que es el agua. Agua que usamos para nuestra vida cotidiana, agua que usamos para regar la tierra y para seguir incorporando tierra a la producción, de manera que podamos mantener y garantizar la seguridad alimentaria en una nación que, como la nuestra, hay que decirlo, es una nación virtuosa, porque nosotros estamos en capacidad, gracias a ese, entre otras cosas, gracias a ese importante recurso que es el agua, a disponer del 80% de los productos que nosotros consumimos, viene precisamente de nuestra propia tierra, de la producción local, y eso es sumamente importante. Pero frente a fenómenos como este, que está afectando no solo a la República Dominicana, sino a otras partes del mundo, que es la sequía, entonces hay que tener preocupación. De ahí se pone de manifiesto también la importancia que tuvo la visión de pasadas gestiones, como la del presidente Balaguer, de que pudiéramos disponer de esos embalses importantes, de esas presas que tenemos en el país y que le dan a la República Dominicana la posibilidad de mantener ahí ese recurso agua dispuesto para afrontar situaciones como esta, precisamente. Pero el agua termina y entonces si no llueve como debe llover, entonces
esos embalses se encuentran a su nivel ahora mínimo prácticamente. Las autoridades han tenido que disponer de medidas para racionar el agua, por lo menos para el riego. Tenemos problemas, un problema de siempre, por ejemplo, en el distrito y en el Gran Santo Domingo, que es un problema de suministro de agua potable. Eso se ha agudizado precisamente por la misma situación, pero tenemos ahí la mesa del agua que se reúne en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y que incorpora a todas las entidades que tienen que ver con el problema, todas las entidades del agua, más a la gente de meteorología, para buscar fórmulas que nos permitan sortear en la medida de lo posible esta situación mientras esperamos el amparo siempre preciso que se hace presente del Altísimo de que llueva en el país y de que llueva donde tiene que llover para recuperar los niveles de esos embalses que se encuentran ahora mismo en situación delicada. En estos días, señores, siguiendo aquí en el plano local, nosotros vimos 2 o 3 movimientos de protestas, se registraron básicamente en San Francisco de Macorís, y nos pareció extraño un movimiento en Neiva, la provincia de Bauruco. Lo de San Francisco, bueno, San Francisco siempre ha sido una zona y una población bastante dinámica y beligerante. De cualquier situación reacciona. Además de que ahí opera un componente político que aprovecha cualquier circunstancia, cualquier coyuntura para hacerse presente y hacerse sentir. Eso es San Francisco de Macorís. Ahí hubo incluso muertos por enfrentamiento, porque por reclamo de obra completamente legítimo y por situaciones que enfrenta la alcaldía de San Francisco de Macorís, y están pidiendo algunos movimientos políticos y comunitarios que el problema con el síndico, quieren que el síndico salga que sea suspendido. Pero en Neiva, yo conozco esa población, conocemos esa población, no es muy dada a situaciones como las que se presentaron hace algunos días, de protestas terribles, con saldo de heridos y eso, por problemas de suministro de energía eléctrica. Nosotros queremos llamar la atención de la población porque cuando un poblado como el de Neiva se lanza a las calles, tiene que ser por una situación ya que para ellos han agotado todos los recursos, porque no es una población dada a ir a las calles y a los desórdenes y ese tipo de cosas, no. Y entonces llamamos la atención de los amigos de Edesur para ver de qué manera acuerdan con la comunidad de Neiva, que está debidamente agrupada, tiene ahí tiene excelentes autoridades, senador, diputados, alcalde, que se pongan de acuerdo a los fines de ver cómo, si es por efecto de todo esto que tenemos, donde hay una situación, quiero decirle a los amigos de Neiva, que eso de los apagones no es solo allá. Los apagones lo estamos sintiendo prácticamente a nivel nacional. Hay una crisis en el suministro, una crisis sobre la crisis que tenemos en el país en el suministro de energía eléctrica. Entonces la gente de Neiva, nuestros amigos vecinos de Neiva, deben tratar de ver cómo se ponen de acuerdo con la gente de Sur, que debe hacer todo el esfuerzo posible porque la carga se le haga lo menos pesada posible a nuestros vecinos de Neiva y resolver esa situación por allá. En el plano político tenemos un evento importante programado para el domingo, y es que el Partido Revolucionario Dominicano elige sus autoridades nacionales, presidente, vicepresidentes, secretario general, secretario de organización. Bueno, es una actividad que ya viene precedida de una exitosa jornada donde el PRD logró consensuar en 124 municipios sus autoridades locales. Muy bien, lo hicieron muy bien, sin mayores dificultades, y entonces ahora uno espera que lo que aconteció en ese momento,
que me parece que fue el pasado domingo, donde no hubo mayores dificultades, pues que opere igualmente este próximo domingo cuando van a elegir sus autoridades. Hay algunos conflictos de tipo legal, logístico, en este momento, y es que las autoridades del PRD están cuestionando a la nueva entidad que surgió de Convergencia, que es el PRD mayoritario, me parece que es que se va a denominar, y así lo sometieron a la consideración de la Junta Central Electoral, porque los símbolos, dentro de los símbolos aparece la señal, que es esta, la señal que es una señal que todos conocemos, es la señal tradicional del Partido Revolucionario Dominicano, y entonces el PRD está diciendo que no pueden utilizar eso como símbolo dentro de su logo, ¿verdad?, partidario, esta gente, porque confundiría a las bases y a los seguidores de esa tradicional e importantísima entidad partidaria que es el Partido Revolucionario Dominicano. Eso, ellos han levantado un recurso de oposición frente a eso y otros detalles, simbología del Partido Revolucionario Dominicano, de parte de candidatos, como es el caso de Guido Gómez Mazara, que está buscando la presidencia del PRD. También hay recursos de oposición frente a la pasada jornada y frente a la presente, que está siendo conocida también por el Tribunal Superior Electoral. Pues nosotros pensamos que se están encaminando como deben encaminarse, a través de las instancias institucionales que deberán darle la debida respuesta a esta situación. Y finalmente, como comentario importante de primerísimo nivel, debemos destacar en el caso del PLD la comparecencia o los pronunciamientos hechos por el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en dos casos. Él está fuera del país. En Argentina tuvo un seminario donde aprovechó ese escenario para llamar la atención sobre la necesidad que tienen los países de Centroamérica y el Caribe de colocar al CELAC como el organismo portavoz de los intereses políticos de la región ante el mundo, que sea a través de la CELAC donde se focalicen y donde se expresen los intereses comunes de los miembros de la CELAC, o sea, de Centroamérica y del Caribe. Yo pienso que es una propuesta importante. Crece el mundo avanza hacia los bloques. Nosotros tenemos un importante bloque regional que es ese. Fíjense el otro bloque que le hablé, el del BRICS, lo importante, UNASUR, lo importante, o sea, los países que tienen intereses comunes se están aglutinando, formando bloques, y así la vida se hace mejor, porque las expectativas y los proyectos van de la mano, es mancomunidad de esfuerzo, pero de esa misma manera la defensa de los intereses de los miembros se hace mejor cuando se hace a partir del prisma de la unidad de propósitos. Y entonces eso tiene mucha importancia, ese llamado que hace el expresidente Leonel Fernández, que a su vez ya para el plano local llama la atención, y a mí me parece muy bien porque se ha estado llamando la atención desde otros litorales, incluyendo los medios, y medios como Diario del Cuatro, que es el asunto que tiene que ver con las relaciones entre el sector productivo nacional, la competitividad necesaria a la que todos debemos apuntar y apuntalar, y los trabajadores. No se puede apostar a la competitividad sobre la base de quebrar o de eliminar conquistas laborales. Eso ha dicho el presidente Leonel Fernández, y nosotros creemos que es un llamado pertinente, oportuno, de parte de un ex jefe del Estado, ¿verdad?, y de un líder de la importancia como es Leonel Fernández, que llame la atención sobre eso en el momento en que se está discutiendo cambios importantes que deben operarse en el Código Laboral de la República Dominicana, cuando se está discutiendo la necesidad de mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores, sector público y privado.
en el momento en que se está hablando de la necesidad de quitar algunos escollos que tienen los empresarios del país y que están presentes en ese mismo código laboral que tenemos. O sea, en momento en que se está hablando de la necesidad de crear mayor cantidad de empleos y de empleos formales. O sea, donde hay una discusión tan importante como esa, yo pienso que el llamamiento de personalidades como el expresidente Leonel Fernández en ese sentido tiene mucho valor y eso es sumamente relevante. Damos la bienvenida a nuestro camarada, amigo y hermano Héctor Tineo. Buenos días, Héctor. Bien, Moza, estaba escuchando ahí el comentario que hacía de las conclusiones de la reunión del Grupo Bridge, que ha sesionado en Fortaleza, Brasil. Y creo que es importante la anotación que ha hecho Moza respecto a lo que pasó en esa reunión. Lo primero que quiero agregar a lo del banco, es un banco. ¿Qué importancia tiene ese banco que ha aprobado este grupo para integrarse? Que de entrada han hecho el aporte de 100.000 millones de dólares. La unidad de cuentas y de cambio para ese banco será el dólar. Han aprobado el conjunto de países. Pero lo interesante es que se trata de un banco con un fin específico, un banco de fomento. Es decir, que su objetivo sería financiar proyectos de desarrollo en las naciones. Esto quiere decir, y es aquí la importancia, por qué la resalto, que ahí no habrá dinero para que los países atiendan a los acreedores cuando los acreedores están presionando, o que se den situaciones de crisis y que los acreedores, en este caso los acreedores, puedan presionar a los deudores para que dejen incluso a la niñez sin leche, como fue la experiencia que aquí en República Dominicana tuvimos una parecida en el año 1984, cuando el presidente Salvador Jorge Blanco, el Partido Revolucionario Dominicano en el poder, aceptó la receta que le dio el Fondo Monetario Internacional y eso implicó cómo se dispararon los precios, porque la República Dominicana tenía que estar preparada para poder mantener al día lo que eran los compromisos con los acreedores. Y esto en América Latina hay una historia de dolores. De manera que con el fin que surge esta entidad, ciertamente que vendría a llenar un gran vacío para los países miembros, porque los esfuerzos van concentrados a tener una ventanilla de un banco de fomento. Es decir, se identifica un proyecto interesante para una nación, se evalúa y ahí podría accesar a una ventanilla para recibir los recursos. Pero nada de esto que sea para resolver los problemas a los acreedores, que en su historia ya no hay que hacer la historia, ya se conoce lo que le ha pasado a los países pagando la deuda y al precio que tienen que pagar el dinero. Porque otra característica es que este banco de fomento tendría una política de mantener créditos blandos para las naciones, de manera que puedan desarrollar los proyectos que asuman y sobre todo que sean aprobados. Lo otro es los mecanismos de integración y colaboración entre los países que se puedan fortalecer. Y otro punto importante es que el Grupo Bridge en esta reunión ha aprobado continuar los esfuerzos para que Brasil y la India sean aceptadas como miembros, estas naciones, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, miembros permanentes. Es la aspiración del Grupo Bridge, que ha aprobado también hacer esfuerzos para que esto siga adelante. Esto hay que darle seguimiento, como decíamos aquí en Diario de Cuatro, cuando iba a comenzar la reunión, porque se trata de un mecanismo nuevo que podría traer múltiples acontecimientos positivos para los países miembros y para los países que se vayan sumando a este mecanismo que forma este conjunto de países del Grupo Bridge,
que está encabezado por China. Esto es ciertamente que se trata de una reunión importante. Lo otro es, Mozart, mirando las informaciones internacionales, da grima. Qué terrible eso. Uno ver cómo están el mundo, quiénes pueden decidir en el mundo para matar, para vivir. Es increíble. No hay visión. Fíjese esto, ¿qué explicación se le puede dar a una humanidad con respecto a que este avión fue derribado? Un avión lleno, 298 personas que habían salido de sus hogares en el día con un fin. Tomaron un vuelo con ese fin de llegar. Muchos holandeses, sí, muchos niños. Sí, porque tenía el avión iba con destino a de Holanda. Sí, imagínese, y que ahora, iba a Malasia. Lo que usted ve después de la tragedia es que ahora, uno era como que dicen que uno le lanza la caja y el otro lanza los cajones. Como cuando hay, como si hubiesen sido frutas de desechos las que se pierden. Y no estamos hablando de una gran tragedia para la humanidad. Sí. Y lo otro es la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes vieron cómo vino a la República Dominicana el secretario general de la ONU, vino con una especie de recetita, una recetita para decirle a la República Dominicana lo que tenía que hacer con respecto a los indocumentados haitianos que quieren la nacionalidad dominicana y los grupos que están exigiendo para que a estas personas se les conceda la nacionalidad dominicana. Lo primero es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué surge cuando se crea ese organismo internacional? Porque la Liga de Naciones, que se creó tras la Primera Guerra Mundial, fracasó. Y por eso, ante el fracaso de la Liga de Naciones, es que surge la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que le costó a la humanidad millones de muertos y pérdidas materiales incuantificables. ¿Y cómo dice la carta? La carta dice que uno de los objetivos, el gran objetivo de la ONU, es alcanzar la paz y que el mundo no vuelva a vivir una desgracia como la que significó la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, si usted se pone a sumar y usted dice los que están muriendo en la zona de la península arábica, usted pasaba adelante y va tomando nota. Después usted toma el norte del mundo árabe. Y usted puede tomar como al azar, puede tomar a Egipto y usted va sumando los conflictos que esto implica en pérdida de vidas y pérdidas materiales. Sin embargo, usted accesa a los medios de comunicación, lo que son los principales medios de comunicación del mundo, y observa que no hay una preocupación por ese estado de violencia que vive la humanidad. No hay una preocupación. No hay una preocupación real. Usted ve que la preocupación es que si los países van a lograr crecimiento, con un crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional había hablado que podría llegar alrededor del 3%, luego que 3.5%, y luego otra observación, no, el crecimiento va a ser menor, podría ser de 2% en el año. De igual modo, el movimiento de los acreedores internacionales para que las naciones garanticen los pagos a tiempo. Pero de sangre que vive la humanidad, no hay una preocupación, como que la humanidad se ha acostumbrado a que le digan volaron este avión, es una noticia más, que mañana le digan que grupos violentos cometieron asesinatos en masas por problemas étnicos o políticos y que de igual modo también pase. Digo esto porque ciertamente que es sorprendente cómo se está mirando el conflicto en Gaza. Y uno dice que desde aquí, desde República Dominicana se ha planteado, y así un planteamiento se ha hecho de cuál es el ideal, que la comunidad árabe e Israel puedan
vivir en paz y que cada uno de los estados respete al otro. Y en esa relación es la única manera de alcanzar la paz. Porque el grupo Hamas, por ejemplo, ese grupo ha dicho que las incursiones de Israel, que esto no se va a quedar así, que se va a pagar caro. No, la historia ha enseñado que eso no da tampoco ningún resultado, que esto lo único que va a desatar es más violencia. Así es. Ahí lo que tiene que imponerse es el diálogo y ahí debe entrar la ONU. La ONU que busque el líder, que busque hombres y mujeres con mentes claro, que sean capaces de plantearse cómo estos países pueden lograr un estado de respeto que le garantice la paz. En la América Latina ha vivido situaciones difíciles. Por ejemplo, la guerra del Salvador. Mozart, esa fue una guerra de 12 años. Ahí no había respeto para un sacerdote. Si había que matar a un sacerdote, lo mataban. Si había que matar a un líder estudiantil o sindical, se mataba. Y el terrorismo se veía como un mecanismo de defensa. ¿Y qué pasó? Estos países, este pueblo salvadoreño, con intervención, la mediación externa, pudo lograr un acuerdo de paz, que fíjense cómo lo defienden. Ustedes han visto cómo lo que fueron los hombres y mujeres del Frente Farabundo Martí, de Liberación, han ganado 2 elecciones seguidas y a nadie se le ocurre cuestionar los triunfos. La legitimidad. Nadie, porque ellos aprobaron un sistema electoral, se han acogido a ese sistema electoral y había que ver a Serén. Serén estuvo aquí en República Dominicana días antes de su toma de posesión y hay que ver con la madurez que habla este hombre. Es un hombre, Mozart, que no se te detiene a plantearte que me torturaron, que nos mataron tanta gente. Te plantea, bueno, eso fue una desgracia que vivimos y El Salvador no puede mirar atrás, tiene que mirar hacia adelante. Entonces nosotros nos incluimos en la parte del mundo que cree que es posible que los países árabes logren formas de entendimiento que se respeten en el tiempo. Pero con unas Naciones Unidas, claro, activa, que haga lo que tiene que hacer. Que no permita violaciones. Exactamente. Y decirle ahora al mundo árabe y al pueblo de Israel que con situación de violencia no se va a llegar a la paz. La experiencia lo que indica es que la violencia lo que hace es recibir abono. Violencia. Y recibir abono, o sea, hay más motivos. Fíjate, esa declaración que ha hecho Hamas, que dice que esto no se va a quedar así. O sea, Dios cuide al pueblo de Gaza y al pueblo de Israel. Y que ojalá se impongan mentes Pero Israel, lúcidas. sin embargo, lo que está anunciando es que a la población civil que salga de ahí, porque ellos van ahora por tierra, tierra arrasada. Y eso y entonces este señor que estuvo aquí, Ban Ki-moon, no lo tenía en agenda, no. Lo que le dice precisamente es el mismo discurso. Sí. Procuren cuidarse la gente, la población civil que va para allá y van para allá las tropas israelíes. Así no. O sea, es una cosa increíble, insólita, lo que está aconteciendo. Así no. Y esto que ha dicho el expresidente Leonel Fernández, Mozart, también lo quiero reiterar. Hay que decir que el expresidente Leonel Fernández, en estos de los nuevos mecanismos de integración que se han estado dando en el mundo y de organización, se ha mantenido muy activo. Incluso, probablemente es uno de los líderes de la América Latina que tiene una visión más clara respecto a cómo se podría abordar un problema como este de Israel o palestino. Plantearse y cuál es la gran arma que se plantea, el diálogo. Pero se ha referido a que la comunidad de Estado de Sudamérica y el Caribe pueda ser el interlocutor, para la comunidad de naciones, que es la CELAC. Y nosotros pensamos que sí, porque fíjate, UNASUR ha podido avanzar y ya incluso establecer proyectos comunes entre el conjunto de países, porque ya tienen unos mecanismos que funcionan. Por ejemplo, hay un comité ejecutivo que funciona automáticamente y muy creativo. Exactamente. Trabajan en bloque. Y ojalá esta idea que se ha planteado se pueda aprovechar. O sea, a propósito de la... Mira, Tineo. Sí.
Va muy bien el presidente de la República con el asunto de las escuelas. Muy bien. O sea, ayer le toca a Santiago Rodríguez. Óyeme, tú sabes, 91 aulas agregándole. Va a un ritmo para que tengamos ya el número de aulas, programar a 10.000, eran 10.000 aulas, ¿verdad? Sí, 10.000 aulas. Ahí la información, aulas. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir ahora? Hay una programación de inauguración de escuelas que incluye... Qué interesante. Bueno, no le va a dar el calendario hasta el 16 de agosto a partir de lo que está ocurriendo. Sí. Es decir, que va a estar inaugurando escuelas el presidente Danilo Medina. Va a dar para los actos, pero va a dar para hacer, para hacer las escuelas. Sí, sí. A final de cuentas es lo que le interesa al presidente. Claro. No, y sobre todo el programa de la tan entendida, que es una gran expectativa para el próximo año escolar. Así es. El próximo año escolar va a una población incluida en tan extendida de más de 500.000 estudiantes. Es la expectativa que tienen las autoridades de educación, y ciertamente que esto es importante, pero que nos digan, Mozart, que hay escuelas listas para estar inaugurando hasta el 16 de agosto. Qué bueno. Miren, señores, ustedes saben que en estos días se ha estado discutiendo la gente del CONET, me parece que fue la Asociación de Industria y el propio CONET, que en un momento llegó una cosa que a uno le pareció increíble, a cuestionar en forma bastante severa, y yo pienso que injustificada, los programas de acción del Estado Dominicano para combatir el problema de la pobreza en el país, porque ellos consideraron, o sea, les restaron importancia a programas como este, que son sumamente relevantes, y que es una forma de el Estado cumplir con un mandato constitucional de darle la mano solidaria a los sectores más vulnerables, que es precisamente lo que se ha venido desarrollando en el país a partir de programas sumamente transparentes, como lo han reconocido organismos internacionales, como se ha involucrado gente como Visa Internacional en el caso de la tarjeta esta de solidaridad, y programas tan puntuales y con una visión estratégica tan importante para sacar a la gente de la pobreza e incorporarla a la producción, como es Progresando con Solidaridad. Hoy nosotros tenemos una importante visita y una importantísima entrevista con el licenciado Ramón González Paulino, que es el director de la Administradora de Subsidios Sociales. Es una persona que conoce cabalmente, porque está al frente de esto, de cómo se ejecutan estos programas sociales a sus diferentes niveles. Con él vamos a hablar en la mesa de las entrevistas, luego de una pausa comercial. Muy bien, hasta ahorita.